Para iniciar, antes de hablar del vector unitario, que recuerden que tengo una deuda con ustedes, que es probarle que el vector unitario es un vector asociado. ¿Recuerdan? Fue lo último que quedamos la otra vez. El día de hoy, lo primero que vamos a hablar es de la norma de un vector, porque necesitamos eso para poder hablar de vector unitario. ¿Cuántos aquí conocen el teorema de Pitágoras? Todo el mundo, ¿verdad? Eso es algo que nos vienen diciendo como, qué sé yo, desde quinto de básica. Ustedes saben que el teorema de Pitágoras se aplica en triángulos rectángulos, ¿verdad? Si yo tengo un cateto llamado A, un cateto llamado B, la hipotenusa, que es lo que está aquí arriba, va a ser igual a la raíz cuadrada, la suma del cuadrado de los catetos. ¿Por qué les presento esto? Cuando estamos trabajando con vectores, prácticamente siempre un vector se va a formar por la suma de dos vectores, un vector horizontal y un vector vertical. Y cuando usted se fija, eso lo que le va a formar es un triángulo rectángulo. Por ejemplo, yo tengo aquí ese plano que se ve medio chueco. Supónganse que yo tengo un vector. Ese vector le voy a llamar B. Bien, mi vector B está formado por sumar un vector aquí abajo más otro vector que va perpendicular a ese otro vector. Recuerden que ese vector que está aquí abajo no es más que el vector unitario en y, si esto es x y y, multiplicado por una constante, y este es el vector unitario j multiplicado por otra constante. Por lo tanto, ese vector b sería la suma de AI más BJ. Recuerdan eso de física, ¿verdad? Física básica o física general 1, cualquiera de las dos. También deben de fijarse que ustedes van a tener un ángulo que se forma entre el vector y el eje X en este caso. Bien, y ahí que tenemos un ángulo, también de 90 grados aquí, que lo que nos está diciendo es, hey, aquí usted tiene un triángulo rectángulo, y si tengo un triángulo rectángulo, significa que yo puedo conseguir cuánto mide la distancia desde este punto hasta este punto, que a eso nosotros lo podríamos llamar hipotenusa, le podríamos poner cualquier nombre. ¿Y cómo se conseguiría eso? Con el teorema de Pitágoras, sumando el cuadrado de las componentes. Recuérdense que las componentes son los numeritos que acompañan a los vectores unitarios, o sea, a cuadrado más b cuadrado. Eso se cumple en un caso que yo tenga vectores en R2. Pero ¿qué pasa si yo tengo un vector en R3? Tengo X, Y, tengo Z. Voy a dibujar un vector. Vamos a ponerlo por aquí. A ese vector vamos a llamarle A. Bien. Ese vector A está formado exactamente como este aquí arriba. Fíjense, era la componente multiplicada por el vector unitario en ese eje. Y aquí la componente multiplicada por el vector unitario en ese eje. Exactamente es lo mismo en el espacio. Ese vector A va a ser igual a yo sumar una componente en X multiplicada por el vector unitario, una componente en Y multiplicada por el vector unitario en y una componente en Z multiplicada por el vector unitario en Z. Este vector que yo tengo aquí, el vector A, yo lo puedo descomponer en triángulos rectángulos para poder conseguir cuál es la magnitud, o sea, cuánto mide desde el origen, que es este, hasta aquí arriba. Por ejemplo, yo tengo aquí un cuadrado que se me forma. Si yo trazo una diagonal, voy a tener un triángulo rectángulo. Pero también al yo trazar esa diagonal, se me acaba de formar otro triángulo rectángulo así. Entonces, este vector, el que está abajo en el plano XY, que es este, yo puedo tomar esto como un vector y yo puedo calcular cuánto mide eso de ahí. Si a eso yo le llamo B larga va a ser igual, supongamos que A es igual a B, C. Bien, B larga va a ser A, B, que son las dos componentes, en X y en Y. ¿Entendido? Y ese que está aquí arriba
solamente va a estar en Z. Supongamos que esto yo le llame C mayúscula. Ese vector solamente sería ese que está ahí. Fíjense, si ese vector B está formado por dos componentes, una en X que se llama A y otra en Y que se llama B, si yo quiero conseguir cuánto mide, cuál es la magnitud, tengo un triángulo rectángulo. Y si tengo un triángulo rectángulo, puedo utilizar al famoso teorema de Pitágoras. La norma que se puede usar o esa notación o se puede usar esta notación va a ser igual a la raíz cuadrada de la suma del cuadrado de los catetos, o sea, A cuadrado más B cuadrado. Bien, por lo tanto, la norma de ese B, que es lo que mide ese pedacito de ahí, va a ser igual a esa raíz. La voy a poner por aquí. ¿Cuál es la distancia de A? ¿Cuánto mide? ¿Cuál es la magnitud o la norma? Yo lo único que tengo que hacer es lo mismo, teorema de Pitágoras, porque tengo otro triángulo rectángulo aquí. ¿Se ve? Entonces la norma de A sería igual a, aplicando teorema de Pitágoras, la norma de B al cuadrado más la norma de ese otro vector C que está aquí arriba al cuadrado. La norma de B al cuadrado la calculamos aquí arriba, ¿se ve? Por lo tanto tendría la raíz cuadrada de A cuadrado más B cuadrado. Todo eso al cuadrado, más C al cuadrado. Ese cuadrado de aquí se me cancela con este. Y me quedaría entonces la raíz cuadrada de A cuadrado más B cuadrado más C al cuadrado. ¿Qué significa esto? Si yo tengo un vector en R2, calculo la norma con el teorema de Pitágoras. Bien, si mi vector está en R3, calculo con el teorema de Pitágoras. ¿Y qué fue lo único que ocurrió? Se me añadieron la suma de otras componentes al cuadrado. Lo que significa eso es que si yo tengo un vector, vamos a llamarle un vector K, que se encuentre en Rn, la norma de ese vector K va a ser igual a la suma del cuadrado de todas las componentes. O sea, vamos a llamarle la componente aquí K1, K2, así etcétera. K1 al cuadrado más K2 al cuadrado y todo esto hasta K sub n. ¿Se comprende la idea? Lo que yo quiero que ustedes vean es que la norma de un vector está relacionada con el teorema de Pitágoras y que eso es algo que ustedes conocen, ahí no hay nada nuevo. ¿Entendido? Por lo tanto, si yo quiero calcular la norma, por ejemplo, de un vector A, igual, la norma sería la raíz cuadrada de 3 al cuadrado más 2 al cuadrado más 4 al cuadrado 6 al cuadrado más 1 al cuadrado. 9, 4, 16, 36, 1, 30, 66. Este vector está en R5. Entonces, ¿por qué es importante saber la norma? Recuerden que la norma lo que me da es cuánto mide el vector. Es una magnitud. Es decir, que cuando yo calculo la norma de un vector, lo que me va a dar es un escalar. Le hago mención de esto porque hay ejercicios que ligan suma de vectores con norma de vectores y todo eso. Y deben tener en cuenta que cuando tienen la norma es un escalar.